Me dice, grabar. Uno. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Aleluya. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con querer, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Cuánto quieres vivir solo para Dios? Aleluya. Para Él sea toda la honra y toda la gloria, por siempre y para siempre. Porque Dios se merece todo lo mejor de nuestra vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para 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 ti. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Tenemos dos reconocimientos. Dice el siguiente diploma para nuestro querido
pastor y doctor Federico, dice Trinity Bible University, perteneciente a la Iglesia Evangélica Hablando con Cristo, con persona jurídica 01228 del Ministerio de Justicia de la República de Chile. Por cuanto el pastor Federico Barría Muñoz ha cumplido exitosamente las exigencias académicas y ministeriales de esta institución superior, le otorgamos el grado académico de doctor en divinidad, otorgado, esto tiene una fecha del 2013, donde se le entregó por la Universidad Hoover, y lo hemos revalidado hoy, el día 19 de noviembre del 2016, aquí en Frutillar, a nuestro querido pastor y doctor en divinidad, Federico Barría Muñoz. Firma este diploma con reconocimiento internacional, doctor Alex Salgado Daroch, pastor presidente y fundador de la universidad, la pastora Edith Canales Mori, secretaria académica internacional, y el doctor en divinidades honoris causa y pastor supervisor, Daniel Canales Zúñiga. Un fuerte aplauso para nuestro querido pastor Federico. Muchas gracias. Al término del evento vamos a estar gustosos de poder fotografiarnos con ustedes, y también nos gustaría tener fotos con ustedes para poder llevar a nuestras iglesias. También Dios me ha permitido en su infinita misericordia, Dios toma lo que no es para hacer cosas grandes, y yo me considero como aquel David que Dios tomó del anonimato, de la bajada, de aquel que tal vez no estaba reconocido ni por sus padres ni por los grandes de este país, y lo digo no con tristeza, sino con el asombro de que Dios haya usado mi vida, dándome el valor, no siendo nada. Y Dios me ha permitido hoy día ser el general director de la Academia Internacional de Capellanes Cristianos, la cual se está promoviendo a nivel continental, desde Estados Unidos hasta el sur de Chile, y en Argentina se está promoviendo esta capellanía, y hemos querido distinguir a nuestro socio, nuestro compañero de lucha y de batalla, al doctor Federico Barría, como general capellán de la Academia Internacional de Capellanes Cristianos, y yo le invito a que demos un fuerte aplauso para entregarle también su credencial y su placa correspondiente. Muchas gracias. La verdad es que estoy siendo honrado en esta distinción inmerecida, y se me está premiando, pagando, ¿no es cierto?, que todavía no he trabajado nada en este congreso, pero la generosidad de los doctorales son años de sacrificio, de esfuerzo. Yo sé que aquí hay hombres de Dios que cada uno que pudiera decir algunas palabras de líderes de Dios que tenemos presente, podrían acuñar, ¿no es cierto?, en alguna forma todo lo que significa construir en el Señor un ministerio. El llamado de Dios está, la unción de Dios está, la gracia inmerecida disponible de Dios está, pero también está la parte, como le dijo Dios a un líder hace un par de minutos atrás: esfuérzate, sé valiente, y yo seré contigo. Esa parte tenemos que ponerle. Y aquí vuelvo a decir, hay hombres de Dios que hay años de sacrificio que están ahí a muchas veces en anonimato, en el silencio. Algunas cosas se reflejan, pero muy pocos pueden saber lo que significa estar en el secreto de Dios en los momentos duros, difíciles, de frente de batalla,
cuando hay que llevar muchas cosas, sobrellevarlas, cargarlas, y las lágrimas esconderlas en el regazo de Dios, donde nadie las está viendo. Tenemos que presentar, ¿no es cierto?, la fuerza de empuje, de lucha, para poder proyectar el reino de Dios. Y así ha sido. Yo agradezco al Señor las bendiciones, como acabo de decir, que jamás las he merecido, se lo he dicho muchas veces al Señor y nunca las mereceré. Estoy asombrado de Dios por su gracia. Tiempo atrás estuve en Santiago en un encuentro congreso de pastores y fui sorprendido a ser entrevistado, sorprendido por ello, y luego uno de los presentadores ahí, dentro de obispos, pastores, líderes prominentes, relevantes en Santiago, ¿no es cierto?, me llama y presenta uno y dice: tenemos acá un hombre de Dios que en alguna forma ha recorrido una parte de las naciones del mundo. Yo fui sorprendido por eso, porque nunca, Dios sabe, jamás he buscado la prominencia personal, ni he buscado resaltar logros personales, ni siquiera, ¿no es cierto?, buscar una exhibición del currículum. Por del accidente informático explicado, me voy a tener que valer de algo muy limitado, que era en principio algo mucho más rico. Pero Dios ayudarnos para enfocar el tema de la ideología de género. Ideología de género parecía muy conocida, pero en el fondo es bastante desconocida. No sé si tengo a alguien por ahí cerca, si no, me auxilia por favor aquí con mi pañuelo, que mi agüita se me quedó por ahí, y mis pañuelos, por favor. La ideología de género parecía, como dije, muy conocida, pero es bastante desconocida también al mismo tiempo, si se quiere. Gracias. Bastante desconocida. ¿Y qué deberíamos? Tener mayor información, si se quiere, el pueblo cristiano evangélico, pero por alguna de esas paradojas que no son tan extrañas, no siempre en el pueblo evangélico, la iglesia evangélica, la que actuada y en consecuencia preparada, no solamente en una situación informativa, sino la iglesia evangélica tiene que entender y partir algo muy claro en forma introductoria, que esta situación, ideología de género, es una agenda mundial, no es un problema solo de Chile y de algunos países de América Latina, es una agenda mundial. Cuando decimos mundial, no estamos exagerando, para nada. Es una agenda que está convocando a la enorme cantidad de naciones del mundo que se están involucrando fuertemente, comprometidamente, con la ideología de género en la promulgación de leyes, establecimiento de leyes y aplicación de las leyes. De modo que, en consecuencia, ideología de género, no solamente hay que informarse y notificarse, pero además, obviamente que hay que informarse muy bien para poder nosotros contextualizar nuestra fe evangélica, nuestra predicación cristiana evangélica, nuestro envío por el Señor a las naciones, el rol que asume la Iglesia desde el día de Pentecostés hasta ahora, evidentemente que es un rol fuertemente cristológico y misionológico. Es un rol que no solamente se convoca en un carisma de coinonía con el Señor, eso es prioritario, primordial, fundamental, la comunión con Él, completamente con Él, porque somos redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido salvados por la gracia de Dios, y la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia de Dios vivo, y en consecuencia Cristo es la cabeza de la iglesia, según las doctrinas paulinas. Cristo es la cabeza de la iglesia, y en ese sentido la iglesia vive bajo una cristocracia. El Señor nos bendiga.
Cuando hablamos que la iglesia vive bajo una aristocracia, evidentemente estamos hablando y reconociendo de que Cristo es la cabeza de la iglesia, Señor de la iglesia, Rey de reyes, y que en su majestad tiene todas las prerrogativas para ser Señor absoluto, indiscutible, infinito, a nada limitado, sino absolutamente Señor, y como Señor tiene todas las prerrogativas en su soberanía para marcar el rumbo y la dirección de su agenda a la iglesia, pero también a las naciones y a los gobiernos, porque Él es el Señor de la historia, el Señor del cielo y de la tierra, Él es Dios eterno, Él es Rey de reyes, es el lobo indiscutible, es el Dios maravilloso, es el Dios que tiene en su mano el destino de las naciones, el destino de los hombres, es el Dios que juzgará los hechos de los hombres, de las naciones y de los gobiernos un día para la gloria del Padre. El Señor nos bendiga. Y esto va para ateos y no ateos. La iglesia tiene un rol profético. Hay un segmento en el mundo cristiano que todavía no ha entendido eso, o en parte lo entiende. Y me apena decir con mucho respeto, pero lo digo en forma de una crítica profesional necesaria, que hay varios por aquí, por allá, llamados pastores que tampoco lo han entendido. Me han dicho algunos que cuando estamos hablando de temáticas y adentrándonos más, profundizándonos más, como esta temática, por ejemplo, que nos estamos implicando en parte en política y que no nos compete pisar el territorio ese, porque somos Iglesia de Jesucristo. Más de algunos amados pastores me han dicho, con esa postura, entonces implícitamente estamos apoyando regímenes anteriores, dictatoriales, castrenses, y que de alguna manera se dice había alguna actitud sanguinaria. Seria. Le escuché a un pastor decir, luego de que algunos conferencistas estuvieron con la palabra de Dios, bueno, dijo, esa situación compete al gobierno, compete a ellos elegir, nosotros somos la iglesia de Dios, y allá ellos, con sus leyes políticas, nosotros tenemos nuestro propio rumbo y agenda. Si fuera así tan simple, ¿para qué nos preocupamos? Pero no es así, absolutamente no es así. El asunto es, ¿no es cierto?, que lo que invocan ahora algunos políticos también, de que dicen, nos están mencionando en la cara, algunos nos han dicho, Chile es un Estado laico, separación Iglesia-Estado, ustedes vean ahí con su asunto, su fe, nosotros tenemos que legislar. Ok, muy bien, claro que sí, tienen que legislar. Pero el asunto es que esto ha trascendido de las esferas netamente de la política de Estado, una política de gobierno, una política de país, leyes de país, ha trascendido las esferas y ha entrado. Cuando algunos políticos me han dicho, me han dicho, pero ustedes están incursionando demasiado en la política y ustedes no son políticos, es decir, déjenos a nosotros hacer política y ustedes, ¿no es cierto?, hagan lo que tienen que hacer dentro del clero, qué sé yo, su parroquia, como decir, pastelero con pastel. Yo dije, le he contestado, el asunto es que ustedes, ¿no es cierto?, están reclamando que nosotros estamos invadiendo el territorio de ustedes. El que ustedes invadieron primero el territorio de Dios. Ese es el punto. Ellos invadieron el territorio de Dios, no tuvieron respeto al territorio de Dios y a las leyes de Dios, y a nosotros eso nos afecta porque nosotros somos pueblo de Dios, hijos de Dios, iglesia de Dios. Y cuando las leyes de Dios intentan ser vulneradas, las demandas morales de Dios, las exigencias éticas de Dios,
comienzan a ser desafiadas, no olvidemos, queridos hermanos y amados pastores que están acá, que nuestro legado como Iglesia de Jesucristo en nuestros 2000 años, la Iglesia siempre supo estar presente en la historia, tener presencia en la historia, tener voz en la historia, tener un mensaje en la historia, y cuando la Iglesia tuvo que promulgar su mensaje profético en todas las naciones, la Iglesia no claudicó, no titubeó, aunque leyes poderosas se atravesaron, amenazas imperiales se atravesaron, dictámenes de regímenes crueles, dejando tantos mártires nuestros en el camino, la Iglesia jamás por eso se ahuyentó, nunca titubeó, nunca se acobardó, nunca la pudieron amordazar, nunca la pudieron detener, y yo creo que de alguna forma eso se está, ¿no es cierto?, condiciendo, eso está de alguna manera en confluencia. De alguna manera se está reflejando las palabras que dijo el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás en el Evangelio de Mateo. Está el único evangelista que registra estas palabras y estas promesas proféticas del Señor cuando Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, dijo, no. Pone la palabra en el griego, o sea, no prevalecerán. En el español no es suficientemente fuerte y decidor. Sí, es entendible, la idea está, gracias a Dios, que el Señor tuvo muy bien la idea con la palabra prevalecer. No prevalecerá, pero en el griego mucho más fuerte. En el griego está ganando, diciendo, no solo no prevalecerán, no resistirán el avance de la iglesia, el ímpetu de la iglesia, doblará las puertas del infierno, derribará las puertas del infierno, pisoteará las puertas del infierno, para la gloria del nombre de Dios. Nada va a detener a la iglesia, nada. Cristo vive. Gloria al Señor. Nada nos va a silenciar, nada nos va a amenazar. Permítanme un poquito calmarme. La American College of Pediatricians, el colegio pediátrico más importante psiquiátrico de los Estados Unidos, ha dicho y ha afirmado, no solamente con declaraciones públicas, sino ha escrito libros prestigiosos de orientación psiquiátrica educativa en los Estados Unidos, de colegio uno de los más poderosos, influyentes y respetables que existen en los Estados Unidos. Ellos han dicho que, ¿no es cierto?, la sexualidad humana indiscutiblemente está compuesta por un rasgo biológico binario. ¿Qué queremos decir con eso? Algo dijo el pastor Alex Lanto. Hablemos un poquito de esa ecuación, ¿no es cierto?, científica, biológica de ello. Nuestra constitución hombre, nuestra constitución masculina, asignada por el Creador, está representada por esa ecuación, como dije, biológica, o la biogenética, X, Y, Y. Alguien dirá también X, Y. X, Y. Esa es la ecuación binaria masculina, que siempre fue, porque Dios lo otorgó, Dios lo estableció y no hay manera de alterarla, de cambiarla. No hay manera. Se puede alterar en parte, pero nunca se podrá borrar y erradicar sustancialmente esa ecuación binaria dada por Dios en el acto creativo de la naturaleza humana. La ecuación binaria masculina X, repito, Y. La ecuación femenina X. Y no hay manera de alterarla. No hay forma de poder cambiar. Como ellos siguen hablando, ¿no es cierto? Cuando se intenta alterar eso, se produce un desorden biológico, porque en el fondo nadie nace con género. No nace con género, nace con identidad sexual.
con sexo definido, no es ambiguo, no es como delante de ese video nos orientó y nos ayudó mucho, ese video, ¿no es cierto? Disculpen mi corbata que no está en relación al tema, ¿no es cierto? Pero perdón. Bien, entonces, ¿no es cierto? Está diciendo que se nace con identidad sexual, sexo definido, completamente definido, la identidad sexual. Y el asunto del género, cuando habla de género, ellos están apelando y centralizando, focalizando la identidad de los sexos más bien en el sentimiento e incluso en la expresión psicológica del individuo, el cómo me siento o lo que siento. No se define así la identidad sexual en como lo que pienso y como lo que siento, sino en lo que cada uno es, en lo que Dios le dio cuando nació, en esa identidad sexual innata. Es eso lo que es, no es lo que siente ni es lo que piensa, es lo que Dios le dio que es cuando nació. ¿Me están entendiendo? Lo que es, ¿no es cierto?, el asunto del género está más bien procesado en la conciencia y en el sentimiento de la persona. En consecuencia, es un concepto sociológico y psicológico del asunto de género, es un asunto sociológico y psicológico subjetivo, que basa solamente en los sentimientos. En cambio, la identidad sexual no se basa en algo, por supuesto, subjetivo, sino en algo biológico, objetivo, completamente objetivo, claro, es biológico, no es algo pensante ni algo, ¿no es cierto?, sentimental. Es algo biológico definido y completamente objetivo, claro. No anda con conclusiones y con hipótesis, con ciertas posibilidades. Puede ser esto, puede ser lo otro. No. La identidad de los sexos es clara, definida, Dios la dio y Dios nunca fue ambiguo, siempre fue claro. Cuando creó a Adán, lo creó como Adán. No dijo a ver Adán, como no te creo, digamos a él, ¿qué siente unos años más tarde? Si te quieres cambiar de rol, Eva se pasa para allá. No es así. Lo creó varón y hembra, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Lo creó a ambos como imagen y semejanza de Dios, pero con clara distinción y diferenciación sexual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Clara diferenciación sexual. Ambos con una unicidad absoluta, que digan los psicólogos. Unicidad absoluta. ¿Cómo no? Estamos de acuerdo con los psicólogos. Cada ser humano posee una unicidad absoluta. ¿Ya? Es decir, cada ser humano es único. Esa es una maravilla de la creación de Dios y los psicólogos tienen que tragarse eso, tienen que comérselo eso. Porque ellos lo reconocen, pero no saben explicar el origen, dónde se produce y cómo se produce la unicidad en el ser humano. Ellos pueden explicar cómo se refleja, tienen la capacidad profesional para describir la unicidad expresada en el ser humano, pero no saben explicar cómo se produce, en la gestación, cómo llega a producirse ese milagro prácticamente, ¿no es cierto?, intangible, maravilloso, indefinible, inexplicable para la mente humana, por erudita que sea. No puede explicar la unicidad del ser humano, pero es una realidad. ¿Qué queremos decir con eso? Que cada ser humano es único y que Dios es tan creador que Él no necesita clonar y copiar nunca, como he dicho a veces en algunos centros de alumnos. Y voy a tomar el ejemplo de ustedes, quiero que por favor me disculpen porque voy a mencionar con ustedes. Tomo el ejemplo el doctor José Gera, de la ciudad de Quilmes, ¿no es cierto? Un siervo del Señor que está con su amada esposa luchando por extender el reino de Dios allá.
Él es profesional, también es contador. El pastor José Ojeda, estoy segurísimo de eso. En miles de años antes, estoy segurísimo de eso, de acuerdo a la revelación espiritual. Nunca hubo un José Ojeda antes, y si este mundo tuviera que seguir y continuar la revelación escatológica de Dios, en millones de años no habrá otro José Ojeda. No habrá. Ni habrá ninguno. Porque Dios no necesita fotocopiar ni clonar. Dios es creador. Él nos creó con una unicidad maravillosa. Gloria a su bendito nombre. De modo que cada uno de los que están acá, cada uno es importante para Dios. No solamente estuvo en la agenda redentora del amor irrenunciable de Dios para con el pecador, en su gracia maravillosa que nos cuesta entender y explicar, y que 2000 años los teólogos todavía no hemos sido capaces de explicar la insondable gracia de Dios, y aún no entendemos todo el pensamiento de Pablo, pero aunque nos sepamos explicar eso a cabalidad, a profundidad y en toda la ilusión, sin embargo de eso estamos seguros de que Dios nos amó y en la riqueza de su gracia nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Y permítanme decirle frente a esa unicidad maravillosa de Dios, dada por nosotros, somos importantes, somos únicos. No habrá otro que nos pueda hacer. Por eso que la tarea que ustedes están haciendo es muy importante. Muy importante. La tarea que dejen de hacer, nadie más podrá hacerla. Alguien dirá, bueno, yo no predicarán bien, pero otros predicarán. Claro, sí, otros predicarán, pero no. Pero lo que Dios quería hacer con usted y a través de ustedes, el cómo lo iba a hacer y el proceso del propósito de Dios, nadie lo puede hacer. Nadie. Que el Señor nos bendiga. Por eso somos importantes. Porque Dios nos incluyó, no solamente en la agenda gloriosa del Calvario, de su gracia redentora en Cristo, pero también nos incluyó en sus eternos propósitos maravillosos. Para darnos el privilegio de extender el reino de Dios representado a ellos y decirle a los hombres y a todo el mundo que Jesucristo los ama y que Cristo es, como alguien me dijo ayer, la única respuesta. A Dios sea la gloria. Así que no quieran venir ahora con ese juego de palabras, con jueguitos de palabras, no nos van a levantar esa cortina. No somos simplistas ni vamos a comprarle, ¿no es cierto?, su mercadería barata. No, ni a los científicos ni a los señores políticos. Nosotros afirmamos, sustentamos, predicamos, creemos y proclamamos si tiene fundamento de la eterna e inconmovible palabra de Dios. Y eso es valedero, porque la Biblia ha demostrado en la historia ser la palabra de Dios. Isaías está reclamando en el capítulo 40, verso 8, dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Adiós. Adiós. Tercer sexo. Aún ya viste. Tercer sexo. Un mayor respeto tiene sustento. Posee el tercer sexo y otro. Porque ya vamos con 20 géneros y más. Tercer sexo. ¿Qué es eso? Lo que yo entiendo en los albores del Génesis, Dios se inició y ha mantenido 2 identidades sexuales. No 3, 2. Biológicamente hablando, un acto creativo de esto, biológicamente se nace hombre o se nace mujer. Amén. Y no hay más. Ya no hay más. La identidad de género. Mire lo que acá la sociedad americana de psiquiatra, y ya le dije, lo más prestigioso todavía, que en internet ustedes lo pueden investigar. ¿Cómo definieron ellos
a la disforia de género. Son términos que están ahora muy en boga, que corresponden todo dentro del ámbito, ¿no es cierto?, de la sigla LGBT, como LGBT. Todo radica ahí. Disforia de género la han definido ellos como desorden de identidad sexual o desorden de identidad de género. Es un desorden mental, es una confusión mental, así lo han definido ellos, como prácticamente hacia una enfermedad y no una normalidad. Estamos hablando, repito, de los más prestigiosos científicos psiquiátricos del mundo en los Estados Unidos. ¿Ya? Tiene un prestigio a nivel mundial. La palabra, ¿no es cierto?, género, la primera vez que la palabra comienza a debutar, la palabra género, confinado hacia la insinuación de reconocimiento de toda esta tergiversación y desviación sexual, cuando se trata de acuñar un término que haga legal lo que es ilegal, que lo que el destino es el destino. Entonces, la primera científica que lanzó acuñó este término para ir tratando, ¿no es cierto?, de explicar y darle una explicación de normalidad científica a estas situaciones que estamos en cuestión, tratando, fue el doctor John Money. John Money, tengo que decirlo, en honor a la verdad, ha sido uno de los catedráticos más prestigiosos de la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, en el estado de Maryland. John Money fue el primero que empezó a usar, de ahí vino, de ahí se quedó la palabra género y idea de género y ideología de género. Pero ¿qué pasó? Cuando él quiso demostrar con su erudición que sí poseía, pero quiso demostrar la verdad y realidad y la autenticación de lo que estaba proponiendo y apoyando y fomentando este doctor, tomó entonces dos casos que sentaron un par de gemelos en los Estados Unidos, de apellido Reimer, los hermanos, los gemelos Reimer. Eso fue en la década de 1965 específicamente. Él tomó esos gemelos de niño ya, ¿cierto? No recuerdo si el padre le dio la sistema. Pero casi que hubo una especie de tutoría, ¿no es cierto? Tutoría científica, económica, de apoyo a esos gemelos y tuvo un acuerdo con el padre de estos muchachos, los niños. Y él los trató de mentalizar, como antes decía Río, de ir cambiando, borrando la influencia del medio ambiente, del contexto social, para decirle que no era tan así, si el niño podía ser niño, el niño podía ser niño. Y trabajó él precisamente como catedrático, como psiquiatra, tenía la habilidad para hacerlo. Y luego comenzó a inyectarle hormonas, específicamente a David Reimer, uno de los primeros, David Reimer, a inyectarle hormonas, el tratamiento, ¿no es cierto?, de persuasión psicológica, etc. Meses, años. Pero ¿qué sucedió? Obviamente en la edad de la pubertad viene la expresión un tanto adormecida, no generalmente adormecida, pero un tanto adormecida en la niñez, se despierta con una fuerza increíble en la pubertad de las hormonas, que yo hablaba, ¿no es cierto?, cada uno de los sexos, y obviamente vino lo que se despertaron hormonal muy fuerte en David, y ahí estaba la lucha terrible, como a muerte, entre hormonas artificiales y hormonas naturales masculinas, artificiales femeninas. Era una lucha espantosa.
era un momento muy terrible para él, de turbulencia emocional, de confusión psicológica tremenda para David Reiner. Así todo, él trató de mantener el doctor, ¿no es cierto?, firme esta situación, monitoreando constantemente y qué sé yo, como profesional psiquiátrico. Pero logró, pasó los 30 años, ya después puede llamarse David, ¿no es cierto?, ya pasando high school, ya se llamó Brenda Reiner. Y ahora, ¿no es cierto?, pareció una rubia atractiva, hermosa. Aparentemente. Y así vivió todos esos años, hasta la edad de 36 aproximadamente años, y finalmente atrapado en un laberinto de confusión psicoemocional que nunca pudo superar plenamente el bienestar estable, tranquilo, tengo claro, estoy enfermo. Si hubiese mujer tranquila, nunca pudo estabilizarse, jamás, psicológicamente, emotivamente. Y eso finalmente lo llevó al suicidio. Poco tiempo después, algún año después, su hermano también se suicidó. Y con eso, ante el mundo, ofreció el fracaso total del experimento del Dr. John Mayer. No estaba funcionando. Y eso ha sido hasta ahora, sí, en las redes sociales en algunos momentos hemos tenido foros, gente que ha venido, nos ha lanzado preguntas inquietantes, muy profundas, muy agudas, muy confrontacionales. Yo he dicho que nosotros no hay una ánimo adversidad, que nosotros no hay una predisposición tendenciosa, que no existe ese sentido que nos catapulte hacia una paz, a que estemos marginando, alineando a las personas, que no estamos atropellando su dignidad de humanidad, que no somos homofóbicos como pretenden ellos rotularnos y, ¿no es cierto?, bajo esa etiqueta, presentando los homofóbicos, los fanáticos que bajo una premisa religiosa se mueven con homofobia intolerable por el mundo. Le hemos dicho, sí, no tenemos problemas con las personas. Creo que Jesucristo murió en la cruz por todas las personas. A todas las personas los amamos de tal manera y les predicamos a todas las personas, independiente de su situación social, psicológica, económica, racial, lo que sea. Pero sí, hay que estar claro que los postulados de Dios son definidos. Los dictámenes de Dios en relación a sus leyes morales no son ambivalentes, no son difusas, no son confusas, no son pendulares, son unilaterales, son inmutables y no cambiarán jamás. Sed santos porque yo soy santo. Y eso no va a cambiar. Y aquí el Señor nos bendiga, ¿no? Avanzamos un poquito más. La ideología de género, el género es una construcción. Ellos dicen que nosotros hemos construido prácticamente la identidad sexual, como ustedes vieron en el video, bombardeando, concientizando día a día, prácticamente decir, lavando el cerebro desde el bebé, vistiendo la niña de los adictos y la niña celeste, como color, que ya lo estamos concientizando, bombardeándolo, dándoles una forma, imponiéndoles una forma de pensar y sentir, según ellos, que así nosotros construimos los sexos, absolutamente lejos de la verdad, de acuerdo a los muchos prestigiosos científicos que están hablando, como la organización que yo acabo de citar. La construcción del género se construye, pero los sexos no. El ser humano, hombre o mujer, nace con eso, no lo construye, nace como Dios lo decidió en los cromosomas.
Antes de que naciera, cuando era un óvulo, toda la información genética, ¿no es cierto?, más allá de la biología reproductiva humana, está por ahí. Por supuesto que no puede estar ajena a la firma de Dios, no puede estar excluido Dios. Dios es creador, Dios es autor de la vida, Dios es el que da vida. Él. ¿Lo creen eso? Él es el autor de la vida, Él es el que da vida, Él es el que decide la vida. Así que ese bebé, ese embrión. Y David dice, Dios mío, qué tremenda conceptos teológicos científicos dice David de pronto en algunos de sus salmos. Él dice claramente el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Todas estas cosas estaban escritas en tu libro. David dice, cuando yo era un huevito, ni siquiera era todavía un feto formado un huevito, ya lo vieron tus ojos ese huevito, lo vieron. Y Dios estaba dando de vida a ese huevito. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros no somos simplemente, ¿no es cierto?, no somos producto resultante de un encuentro biológico sexual. Nuestra existencia no se resume simplemente a un acto procreativo sexual. Es parte de la mecánica creativa de Dios, pero no se reduce ni se confina simplemente dentro de esos ámbitos. Trasciende a eso. Dios quiso que vivamos, Él lo decidió y tenemos vida más allá de la procreación humana. Dios nos dio vida y Dios decretó que vivamos y Dios escribió en sus libros santos y decretó desde la eternidad que existiéramos y existimos porque Dios quiso que existamos. ¿Sí o no? Cada uno de ustedes vive y está aquí porque Dios quiso que se haga. Gloria al Señor. Pablo dice, quien me apartó del vientre de mi madre, había un plan y de antes nos conoció. Por eso Pablo dice también, en esa expresión donde calvinistas y arminianos todavía no se ponen de acuerdo, a los que antes te conoció. ¡Ay! Así que nos conoció desde la eternidad. Y no solo nos conoció en otro punto maravilloso que tampoco se pone de acuerdo todavía arminianos y calvinistas. Disculpen que estoy citando un poquito estas partes aspectos teológicos que tienen que ver con el tema. El Señor nos perdona, ¿no? El Señor perdona a los calvinistas y a los arminianos. ¿No es cierto? No solamente nos conoció, como es en el concepto arminiano, ¿cierto?, que Dios conoce, pero decreta porque conoce de antemano, dice los arminianos. Dios decreta porque conoce de antemano. Calvino sale del paso y dice, Dios conoce de antemano porque decreta. Arminiano dice, Dios decreta porque conoce de antemano. Y dice, no, Dios conoce de antemano porque decreta. Bueno, ya dejemos el espíritu de eso en ese problema. El Señor nos bendiga. Pero me gusta esa parte. Y discúlpenme lo que dice Calvino. Está hablando como Señor. ¿No es cierto? No solamente a un Dios que se cruza el brazo y que se refugia en su presencia para conocer las cosas que deben suceder y como tiene esa capacidad de saber de antemano todo lo que va a suceder, embarca ahí sus propósitos. ¿Qué es Dios más que eso? Y en alguna medida ahí sí, ¿no es cierto?, le endoso y cuando dice, ¿no es cierto?, Dios conoce de antemano, o sea, no solamente sabe si va a pasar esto, si va a suceder esto, lo sabe todo, siempre lo supo todo, conoce, pero no solo lo conoce, lo domina, lo decreta, el Señor del futuro. Gloria a Dios. Así que cuando ellos quieren imponernos eso, nosotros estamos firmes, tunados de la palabra del Señor, vamos a transar en ese aspecto. Gloria a Dios.
expertos comienzan a hablar de determinado asunto y a usar toda su plataforma erudicional y todo su prestigio internacional para endosar determinadas posturas y en consecuencia dar asesoría a políticos y gobiernos para que se embarquen en los postulados de los expertos. Los expertos dijeron, por ejemplo, que los judíos no eran personas, era una raza humanoide. Y en consecuencia, como no tenían la dignidad plena de humanidad, se podía hacer con ellos lo que quisieran y experimentar también. Eran algo, pero no eran algo. No, que los expertos dijeron eso. Por eso en los laboratorios Hitler se comenzaron los grandes primeros experimentos hacia una futura clonación. En el tiempo. Los expertos o eruditos están afirmando que el feto o el óvulo del feto no es una persona propiamente tal aún. Simplemente un puñado, una maraña, un amasijo de células. Y en consecuencia se puede hacer lo que se quiera, incluyendo abortando. Porque no son personas, según los expertos, según los eruditos. Pero según la Escritura, sí son personas. ¿Por qué son personas? Porque tenemos que entender claro, cuando afirmamos que es persona, ¿qué queremos decir cuando afirmamos de un individuo que es una persona? Es una persona, Dios es una persona, en eso estamos todos de acuerdo que Dios es una persona. Hemos afirmado y predicado la Iglesia de que Dios, el Dios, ¿no es cierto?, unipersonal, está al mismo tiempo un Dios tripersonal, que Dios existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son personas y que tienen calidad de deidad las tres personas. Y afirmamos que son personas. ¿Creen todos que son personas? ¿O algún testigo que va? Sí, vamos a hacer los testigos que van. Y vamos a decir que Cristo salva. El Señor nos bendiga. ¿Hay alguna unidad? ¿Solo Jesús? Entonces puedo hablar con libertad. ¿Creen que van a Trinidad de Dios? Todavía no me convence mucho esa mención. ¿Creen en la Trinidad de Dios? Eso estuvo bien. ¿Ya? Bien. Persona. ¿Por qué decimos que es una persona? ¿Y por qué nosotros somos personas? A pesar de que los científicos nos catalogan en su, ¿no es cierto?, en el sistema de estudio del reino animal, nos ponen ahí en el reino animal, el hombre. Así que eso viene de buen rato ya. De buen rato, cómo las cosas se fueron en el proceso, ¿no es cierto?, causal, cómo se fue esa causalidad de eslabones en el tiempo, una cosa a otra, porque el diablo de alguna manera se las estaba arreglando astutamente para ir procesando esa cadena muy suave, como que no se nota, disfrazado de luz, disfrazando la rebelión para terminar construyendo una Babel en este siglo XXI y desafiar a Dios. Pero aunque Dios sea desafiado, Salmo capítulo 2, verso 4, Dios responde, ¿no es cierto?, que cuando los hombres los desafíen, se traten de reír, de burlar de Dios, desafiar a Dios, la Biblia dice, Salmo 2, verso 4, el que mora en los cielos se reirá así. No hay quien desafíe a Dios. Todos los que nos desafiamos, les ha ido mal. ¿Sí o no? ¿Cómo le fue a Nabucodonosor? ¿Cómo le fue a Belsasar? ¿Cómo le fue a Antiguo Epífanes? ¿Cómo le fueron a los emperadores de Roma? ¿Y cómo le fue a los papas de Roma, el culto católico romano? ¿Cómo le fue a Inocencio III? Una catequista muy prestigiosa me dice en la ciudad de Osorno, muy preparada,
conversación, salgo al punto rápidamente. Me dice, tratando de tirar el porcentaje después de poco tiempo, no me acuerdo si unos 5 años después, se jugó la ley de igualdad de derechos en Chile, en 1992, y dice, bueno, yo le hice de cambiar opiniones sobre esa ley promulgada. Entonces, bueno, interesante la ley, pero seguimos siendo nosotros la fuerza más liberal y religiosa en el país. Yo le dije, si en la teoría ustedes son alrededor del 65% más o menos la población católica romana en Chile. Sí, somos casi el 70%, y somos los que rayamos la lancha. Yo le dije, señorita católica, sería tan amable decirme cuánto es el porcentaje de la población activa católica en Chile. Mire, se quiso pasar de lista, sacar el pillo, y me dice, bueno, esa estadística no la manejamos tanto nosotros, sino el obispado. Yo le dije, señorita, verifíquelo con el obispado, por favor. La población activa católica en Chile no sobrepasa del 25 al 30%. Verifíquelo con el obispado. En consecuencia, nosotros, me dije, no somos lo que el censo de gobierno dice ser el 14 punto de algo. Nosotros somos nuestras estadísticas propias de nuestras iglesias y denominaciones evangélicas que manejamos, somos el 25 al 30% de la población evangélica. Es decir, señorita, estamos equiparados. Bueno, silencio. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y no somos una cosita en Chile, somos linaje escogido, real sacerdote. Alabado sea Dios. Así que ahí estamos y tenemos presencia, gracias a Dios, porque Dios nos dio presencia en la sociedad. Dios nos dio inserción, Dios nos honró, Dios ha bendecido nuestra iglesia, Dios ha bendecido a nuestros pastores. Nuestros pastores hoy por hoy, ¿no es cierto? Como decían los antiguos pastores, antes nuestros antiguos pastores, cómo golpeaban esas puertas pidiendo audiencia en los municipios por aquí y por allá, y cómo eran burocratizados, no puede, está ocupado el alcalde, quizá más adelante, siga participando, ¿no es cierto? La otra semana, y si no, siga en el sorteo, casi nunca. Pero hoy por hoy, gracias al Señor, no mucho vamos a tocar puertas. Ellos vienen a tocar nuestras puertas ahora. Ellos andan buscando. Ellos invitan a los desayunos a los pastores. Ellos están incluyendo. Y están abriendo nuestras oficinas, ¿no es cierto?, los municipios para asesoría religiosa y para servicios de capellaría. Por eso es importante prepararse hoy por hoy. Dios está abriéndose el paso de la iglesia evangélica en Chile. Amados pastores, abramos nuestros ojos, tomemos ese honor que Dios nos está dando para la gloria de Dios. Eso no lo están abriendo los políticos. Dios está usando a los políticos, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Alabado sea Dios. Bueno, dejemos a Giovanni. Estoy viendo la estadística aquí un poco más importante, solamente ver irrelevante. Bueno, como dijimos, ¿no es cierto?, Dios confundió el corazón a Giovanni con su experimento, porque el asunto no es como una determinación cultural, como el único digo yo quiero hacer esto, es una determinación divina por una autocreación de Dios, y no hay manera de cambiarlo, no hay forma de cambiarlo, eso está establecido. Veamos un poco más adelante, que hay algo más interesante. La famosa deconstrucción. Los periodistas que son los que promueven la deconstrucción. La deconstrucción, estamos hablando destruir un fundamento, para crear un fundamento. Según ellos, esos fundamentos son muy ortodoxos, son muy radicales, son mucho conservadores, están obsoletos. Eso de que
un escándalo de homosexual, cristiano, de nuestro Dios, que ya no, eso no funciona, eso correspondía a épocas atrasadísimas, historia que yo llamo en el pasado, que estamos viviendo el siglo XXI, según ellos, ese nuevo mundial está trayendo, ¿no es cierto?, una nueva dinámica, otra forma de interpretar a la sociedad. El pastor Salgado también citó algunas cosas, hoy por hoy la relación de pareja, cómo se están dando, etc. Entonces, ahí se embarcó la ideología de género fuertemente, muy fuertemente, y eso es la deconstrucción, o sea, demoler todas esas bases que atrasan, que frenan, que bloquean, que frenan, que atacan, ¿no es cierto?, y lentifican el proceso ellos llaman, ¿no es cierto?, de modernidad, de progresismo. Así se identifican ellos. Son progresistas. Por ahí están viendo algunos partidos políticos que vienen apareciendo en ese nombre, progresistas. Ojo. Ojo. Que no es nomás como dice el término, es un poco más allá del término. Para ellos el progresismo incluye la ideología de género. La ideología de género. Así que tenemos que abrir los ojos, pensar con el corazón, pensar con la escritura, alinearnos con Dios, y ya no puede ser, es injustificable, y yo diría imperdonable, que a estas alturas no tengamos, y disculpe que estoy generalizando, no estoy diciendo algo, estoy generalizando, que a esta altura no tengamos la suficiente capacidad, el suficiente discernimiento, la información, el manejo informativo, para darnos cuenta claramente la responsabilidad que nos cabe delante de Dios, no solamente nuestra vocación como iglesia, nuestra vocación redentora, evangelística, redentora, pero también no olviden que Dios nos responsabilizó en muchas formas cómo bendecir nuestra ciudad, nuestra nación y hasta lo último la tierra. Somos responsables. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios nos asignó por su gracia merecida cuando Él nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Que el Señor nos bendiga. Para bendecir, para preservar, para denunciar, ¿no es cierto? Y para decirle a todas las personas, y eso incluye a la cámara alta y la cámara baja, incluye también al hombre o a la mujer que esté en la moneda, lo incluye. No le vamos a faltar el respeto, pero no vamos a tener ningún titubeo como profetas de Dios para decirle que ese camino está mal, que equivocó el rumbo. Y la sonrisa de Camila Vallejo, ¿no es cierto?, que borremos todo lo que sea pendiente y no sea tenido, porque aquí estamos hablando de otra cosa. El tema de Dios, allá en la parroquia. El tema de Dios no acá. Porque acá se legisla, se debate para leyes de maíz. El pueblo nos eligió para eso, para nada, no para hablar de Dios. Oye, esto te parece muy lógico. Pero nosotros sabemos a dónde apunta. Discúlpenos, ya no sabemos si señor o señorita. Cualquier cosa que sea. Camila Vallejo, discúlpenos, y perdónenme la expresión que voy a decir, no somos tontos, somos pueblo de Dios. Así que no nos vengan con esos argumentos, ¿no es cierto?, astutos infantiles. Eso es lo que de los Estados Unidos también en un momento dado empezó a borrar del Parlamento y a borrar de las escuelas, que no se hable más, que no se ore ahí, que no se no viene ahí para leer la Biblia, profesores, para orar, vienen a impartir pedagogía, didáctica, y parecía todo lógico. Bueno, pero ¿qué pasó? Ahí terminó. Estados Unidos estaba con muchos problemas. Hay iglesias fieles, pastores fieles en los Estados Unidos que ahora en ayuno están sufriendo y están orando. Yo creo que eso ha sido en alguna forma también de cómo Dios ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia en los Estados Unidos a pesar de muchas situaciones. Por eso nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha bendecido aquí en Chile, sí que nos ha bendecido. Y nosotros, no van a ser ellos los que no tienen a Cristo, los que van a guardar la misericordia. Nosotros, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Qué podemos esperar? ¿Que cuiden quién? ¿De quién? No tienen referentes, pero nosotros sí tenemos referentes. Sí tenemos.
¿Tenemos referente o no tenemos referente? Amén. Tenemos fundamentos para la gloria de Dios. Pero antes de hablar finalmente, ahí me olvidé decirle a él, así que yo vine controlando. La deconstrucción, como estaba hablando, ¿no es cierto?, es abolir, terminar con todos los estamentos establecidos bajo principios de pensamiento cristiano. Y saben que el mundo occidental, las naciones occidentales, están fundamentadas bajo principios cristianos. Y ese es el gran escollo de Dios. Le estorba a Dios, le molesta a Dios, sacarlo del medio. Y a nosotros nos colorean por el voto, pero no nos tragan. Nosotros somos la espina, somos la piel del zapato. Pero tenemos que seguir adelante orando por nuestra nación, orando para la gloria de Dios, porque Dios pone reyes y quita reyes también. Gloria al nombre del Señor. Amén. Todos los que lo desafiaron, ahí están, terminaron mal. Terminaron muy mal, ¿no es cierto? Muy mal. Saddam Hussein también mató hermanos nuestros, como Kazarín también, dentro de las comunidades kurdas, mató muchos hermanos cristianos también, no solamente en Vietnam, sino hermanos cristianos, y mató muchos con el famoso y terrible Kazarín. Terrible, tortura, muerte, por aquí, por allá, ¿no es cierto? Y ven cómo terminó ese impío que desafió también y luchó contra matando hermanos nuestros, terminó balanceándose en una horca. Muhammad Gaddafi terminó lo mismo, humillado por Dios, ultrajado, muerto, y lo quitó Dios del camino, hermano, lo quitó, y lo digo con toda propiedad y causa, lo quitó un Chávez también en Venezuela, lo quitó, Dios, no me cabe duda, Dios lo quitó, pone reyes y quita reyes. Así que le he dicho un poquito ahí, realmente cuando Dios me ha dado la oportunidad, con algunos diputados, algún senador, que por favor, que atiendan un poco, que tengan un poquito de humildad, que sepan escuchar la voz profética del pueblo de Dios aquí en Chile, las predicaciones de la palabra de Dios, que se anden con cuidado, aún los que están en la moneda, que anden con mucho cuidado, porque no son ellos los que van a escribir la historia, ellos no van a decir, no van con sus decretos, aunque se aprueben las leyes. Permítame decir, aunque ustedes me encuentren místico y fanático, permítame decir que aunque se aprueben leyes y pareciera que perdimos la batalla, no la hemos perdido. Pareciera que ya no hay nada que hacer, la ley está promulgada, sí hay mucho que hacer todavía. Y pareciera que se oscureció el panorama y se partió una cortina y esa no puede ir. Sí puede pasar, porque las puertas del infierno no tienen que prevalecer como una iglesia. La cortina de hielo también fue despedazada en la exhumación soviética y Dios la tiró abajo, la cortina de hielo. ¿Cuánto le tomó a Dios? ¿Dónde quedó el muro de Berlín, el muro de vergüenza? En diciembre de 1989 se desplomó el muro de Berlín también. No hay nada que la mano de Dios no pueda hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Yo creo que el Señor volvería a decirnos en este tiempo, no te he dicho que si te vienes, pero un aplauso al Rey de Reyes. Estas leyes están desafiando, ¿no es cierto? Hablando del feminismo, el movimiento feminista se vino fuerte por la década del 60, muy fuerte, en 70, cobró más fuerza. En ese tiempo comienzan a salir movimientos que se van uniendo y se van potenciando entre sí, aunque no llevaban el mismo sentido, objetivo, pero en alguna medida se complementaban. El movimiento feminista o el movimiento hippie en América se complementó, aunque eran como movimientos diferentes, pero en alguna forma se complementaban y se potenciaban también entre sí. El feminismo vino fuerte, como dije ahí, el feminismo, ¿no es cierto?, cuando empieza a reclamar, primero viene el movimiento feminismo de equidad, donde era justo, ahí el pastor Salgado también algo planteó de eso, que cuando hablaba del movimiento feminista de equidad, ahí convenimos, estamos de acuerdo, porque el principio comienza bien, comienza a pedir reconocimiento de sus derechos, la mujer, derechos de dignidad social, y tiene toda la razón, estamos de acuerdo, ¿ya? Ese era un reclamo hacia el férreo, el machista patriarcal, era un reclamo, y era justo ese reclamo.
El reclamo, como él decía el doctor, parecía que la mujer era simplemente la sirviente, ¿no es cierto?, la asesora hogar, y la que tenía que complacer al marido en todo y trabajar toda la vida para el marido y los hijos, y ese era su rol, y tenía que conformarse y adaptarse hasta que la muerte venía. Pero la mujer comenzó a desarrollarse, mirar la educación misma, le empezó a dar otros ojos, tradición, reflexiones, y eso le fue a dar a mirar ya que había más allá que lo que estaba haciendo, que había segmentos de territorio de dignidad que se le estaba negando. Y esos fueron los primeros movimientos del feminismo que comienza en América del Norte, y era un movimiento de feminismo equidad. Hasta cierto punto era bien, reclamando su derecho, la posibilidad también, aunque su rol esencialmente es doméstico, pero también el machismo lo había encerrado dentro de un domesticismo absoluto y total. O sea, te quedas en la casa mientras yo voy a trabajar y aquí cuide, tienes todo, me tienes listo todo, los porotitos bien alineados, qué sé yo, la carbonadita y toda la cosa. Y era eso, para eso. La ropa me tiene planchada, mis calcetines están dorados. Entonces, era como eso. Pero no, la mujer empieza a desarrollarse, se da cuenta que sí puede trabajar, puede aportar, puede desarrollarse, puede a su autoestima potenciarse, y era justo, en ese sentido era justo. Y ahí vamos bien, pero luego pasó a un liberalismo. El feminismo fue a, como diría ese chico, se cargó a la mano, ¿no es cierto? Se fue a la estrella, un liberalismo total, un liberalismo completo, una emancipación total. O sea, ya no, el marido contar nuestra opinión, no, nosotros podemos apodar y ser protagónicos y tomar los roles, y nadie tiene que decir nada, y nosotros somos señores de nuestro destino, qué sé yo, ¿ya? Y tenemos derecho a esto, y derecho a esto, y derecho sobre esto. Entonces se fue al extremo, a un extremo total, y obviamente ni el hombre tiene derecho a irse a los extremos, ni la mujer tampoco tiene derecho a irse a los extremos. Había que buscar un equilibrio. Pero ese movimiento de feminismo de género es precisamente lo que también catapultó y vino a fortalecer la ideología de género. ¿Ya? Eso para ser un victorio. Bueno, la verdad que ya le olvidé la palabra género, que primero la lanzó, no se olviden, John Money, el doctor John Money, psiquiatra John Money. Pero quien acuñó la frase probablemente tal como ideología de género, como doctrina, ¿ya?, fue Christina Hobson. Christina Hobson. Ella fue precisamente quien escribió un libro y comenzó a proclamar fuerte la doctrina de la ideología de género. Christina, repito, Hobson. Todo ese material y mucho más que como tal se le prometió, ¿ya? Se llega en forma física o si ustedes lo prefieren en forma cibernética, a su correo, como prefieren, que no hay problema en forma física en hacerle llegar eso, ¿ya? Eso, ella escribió un libro que lo tituló con una pregunta: ¿quién se robó el feminismo? Así llamó su libro. Y ahí, fuertemente, ¿no es cierto?, aboga por un feminismo completamente liberal, hace ese feminismo de género. El feminismo de equidad se diferencia, voy a textualmente leerle 2 puntos para que no te entre el feminismo de género y el feminismo de equidad. ¿Cuáles son el objetivo, por ejemplo, del feminismo de equidad? Reclamando como igualdad entre el hombre y la mujer, derecho de igualdad de dignidad social. ¿Ya? Y el segundo punto que sostiene el feminismo de equidad es conseguir las metas de presencia social, política, económica que tienen los valores. O sea, tener ellos acceso también, y por qué tenía que seguir siendo territorio o terreno prohibido, pisar ahí dentro de esos ámbitos de desarrollo social, económico o incluso la política. En cambio, el feminismo de género, ¿cuál es lo que persigue? Su objetivo,
desaparecer ¿no es cierto?, la propia tensión entre el hombre y la mujer para liberarla de la opresión en la que está en su función de madre y educadora de los hijos. Es decir, una sociedad sin clase de sexo, sin clase de sexo. A eso apunta la ideología de género y el feminismo de género, donde ya la mujer deje de ser una propiedadora sexual y propiamente tal, y deje de ser una persona normal en el ambiente respetuoso que yo le asigno también como esposa y como madre. Tengo otra mujer que mencionar acá. Simone de Beauvoir. Ella fue una de las amantes del famoso filósofo Jean-Paul Sartre, ¿ya? Simone de Beauvoir. Ella escribió, ¿no es cierto?, un libro, El segundo sexo, así lo llamó, el segundo sexo. Ustedes tendrán la paciencia y la comprensión de disculpar que voy un tanto así, ¿no es cierto?, un poquito pausado, y no estoy tanto como predicador por el tema, por la propiedad del tema, porque de otra manera tendríamos que predicar, pero yo creo que el tema nos interesa a todos, estar bien documentado, el Señor nos bendiga. ¿Sí o no? ¿Puedo terminar? ¿Terminar? No. Por lo menos este lado dijo sí. La de mi derecha, la de la izquierda. ¿Qué dijo el señor Mateo 25? Señor bendiga lo de izquierda. Ok, Simone de Beauvoir fue esta mujer con el feminismo que ella va enfocando fuerte con ese libro, ¿no es cierto?, Segundo Sexo, muy fuerte el reconocimiento a otras identidades de géneros, ¿ya? Por eso va hablando mucho de segundo sexo, porque quiere dar hincapié no solamente primero reconocer a las mujeres en una liberación total, por eso es el segundo sexo, que no ha sido descubierto realmente como es. Pero de ahí también va autenticando la otra cualidad de género. Bueno, ya hablamos de naturales acá, ok, aquí aparece otra mujer, Judith Butler. Judith Butler, ella define, voy a leer textualmente lo que dice el género. El género es una construcción cultural, por consiguiente no es ni resultado causal del sexo, ni tan aparentemente fijo como el sexo. ¿Ya? Género es una construcción radicalmente independiente del sexo. En consecuencia, ¿no es cierto?, hombre y masculino, dice ella, o sea, lo que es hombre y masculino, ¿se entiende? Podrían significar, dice, tanto un cuerpo femenino como uno masculino, mujer y femenino. Tanto en un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, no hay problema si de pronto, ¿cuál es el problema? Si es femenino, es masculino. En un momento dado, si quiere trasladarse para acá. Y si es masculino y trasladarse, ¿cuál es el problema? Puede ser femenino también. Que nosotros somos que hemos construido esas barreras y muros como insalvables, que no se puede pasar. Sí se puede. No hay problema, no hay diferenciación, somos iguales. La sociedad construyó muros divisorios que no existen en la realidad, seguramente. Quieren y pretenden negar esa realidad. ¿Ya? Y ahí aparece entonces otra mujer, Bella Abzug. Bella Abzug, ella fue congresista en los Estados Unidos y el sentido del término género ha evolucionado diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de lo que la situación y los roles de la mujer y el hombre
son construcciones sociales sujetas a cambio. Así que tenemos importantes personajes en el campo de la política, en el campo científico, en el campo de los literatos, educadores y como dije, políticos, importantes personajes que están fuertemente empujando a estos cambios profundamente radicales, como el que hemos tenido, ¿no es cierto?, en este Congreso pensando y reflexionando. Y una cosa a otra se van sumando y se van complementando en este orden mundial. Hace poco, no hace mucho, poco, con el apellido Hopkins, si me acuerdan el nombre, ¿qué científico? Steve, gracias. Ya, Stephen Hawking, doctorado en física, respetamos su doctorado, un doctorado en física, admirable, lo felicitamos. Pero nos disculpa el doctor Hawking, que absolutamente vamos a estar de acuerdo, cuando dice, y me van a tener que disculpar de nuevo ustedes este término que voy a usar, cuando dice estúpidamente, y recuerdo que, no sé si lo puedo leer, ¿no?, porque se lo diré en inglés y se lo diré en español también, cuando dice que el hombre, y esto representa el punto de vista de la física, ¿no es cierto?, la física cosmológica, dice, el ser humano, el hombre, simplemente es un puñado de moléculas y de células en relación al universo. Un puñado de células y moléculas en relación al universo. ¿Alguien puede impresionarse y dice, wow? Nada impresionante, nada. Sencillamente, este señor tendría que responderlo, le dije yo, usted va a tener que responder esto para que siga en pie su fundamento, de otra manera se derribó su fundamento. Tiene que explicar muy bien, que se condiga con lo que acaba de firmar, dónde deja la personalidad humana y cómo explica la personalidad humana frente a un puñado de moléculas y células solamente del ser humano. ¿Dónde? Delante de Shalom, ¿no es cierto? Y que ahora lo termino de decir, que nosotros, Dios nos creó como personas creados en imagen y semejanza. El Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos bendiga. Amén. Yo sé que está haciendo más calorcito, pero ya. Y aceptándome. Estuvo muy buena la empanada, yo sé, la empanadita. Pero empanada en el pecho, porque la empanada no empieza a poder comer. Bien. El Señor nos bendiga. Amén. Aleluya. Tiene que responder eso. El ser humano es más que un puñado de células y moléculas, porque de otra manera, si tiene que afirmar y llegar solo hasta ahí, entonces tiene que negar la personalidad humana. Y entonces hasta los psicólogos le van a salir al paso de decir, no, un momentito, pues en el óptico sobre la física. La personalidad es una realidad demasiado evidente para negarla, ni siquiera un científico puede negarla, ni un ateo puede negarla, no hay manera de negarla, la personalidad. Y ese es el gran problema para que ellos expliquen y sigan siendo ateos y sigan siendo científicos ateos. Ese es su gran problema. ¿Cómo explican la personalidad humana y la personalidad de Dios? ¿Cómo explican? Porque la personalidad humana tiene innatamente, completamente, direccionalmente, tiene impulsos morales. Es decir, el hombre, ¿no es cierto?, por ser un ser con personalidad, distingue el bien y el mal, porque Dios le dio ese sentido moral en forma innata cuando Dios nos creó su imagen y semejanza. El Señor nos bendiga. Es capaz de discernir el bien y el mal. Lo dice el Señor. Y en mi clase de teología le he dicho a los alumnos, aunque nos ponen en el estado animal, los animales no distinguen, no tienen esa capacidad de discernimiento moral para distinguir entre el bien y el mal. Pero sí el ser humano. Por extraviado que esté, y por
de las leyes de Dios, no puede borrar ese sentimiento innato que Dios le dio, distingue el bien y el mal, lo distingue. ¿Me están entendiendo todo? Lo distingue, ¿ya? ¿Ya? Puede distinguir cuando actúa el bien y cuando actúa el mal. Él puede. ¿Por qué puede? Porque no solamente sabe qué es bien y qué es mal, no solamente que lo sabe, lo distingue. Cuando decimos lo distingue, lo percibe integralmente, sabe lo que es mal y sabe lo que es bien, lo distingue plenamente. ¿Se da cuenta? ¿Y en qué sentido se refleja la distinción del bien y el mal? En que el ser humano es feliz cuando actúa en el bien, siente una realización, una gratificación a su persona, sus valores se potencian. En cambio, cuando actúa en el mal, se degrada, se va degradando, se va resintiendo socialmente, se comienza a desconfigurar, se comienza a desenfocar socialmente, no se ajusta, anda fuera de foco y finalmente termina desadaptado, se desadapta y de la desadaptación va pasando a otro grado más bajo de degradación, a la deshumanización. Por eso ustedes vieron a veces las reacciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del CISAPO, no? Un muchachito de 13 años que ya era indomable, ¿no es cierto? El CISAPO está otro mundo. Ellos están resentidos contra todo y vienen a todos como enemigos. Todos los ven mal. Es así. Se va degradando, pero aún así distingue el bien y el mal. Lo distingue. Así que no solamente estamos en el reino animal, somos más que animales, somos personas, somos creación de Dios. Amén, aleluya. Somos creación de Dios. Y ahí está la gran diferencia. La personalidad humana tiene, por eso la persona tiene esa personalidad que es la huella del Creador, creado a imagen y semejanza de Dios. Y ese es el problema que va a tener Hawking para poder explicar y sostener su teoría absurda. Bien, continuando un poquito en esto. Ellos hablan de que al género, ¿no es cierto?, se le fueron asignados roles, ellos hablan de roles, se nos asignaron roles, y los roles se pueden cambiar, por eso que hablan más de género, y en el género hay roles, según ellos, ¿ya? Roles distintos y a la vez intercambiables. Porque los roles se pueden cambiar, pero el sexo no. Por eso que hablan de género y hablan de roles. Por eso que están usando términos astutos para poder, ¿no es cierto?, distraernos y confundirnos si fuera necesario. Con términos y semántica muy astuta. Por ejemplo, ¿cómo se ha ido a pasar? Para que ustedes, cuando el hombre comienza a degradarse, eso no es un stop, no es que paró, ¿no? No, sí. Una vez que ya dio un paso, audaz, temerario, de rebelión con Dios, continúa más. Ahora ir a otro, porque va conllevando, eso inevitablemente va conllevando, se va por sí mismo, por su propio peso se va dando, se va cada vez más, ese paso lleva al otro, inevitablemente lleva al otro. Ellos cuando comenzaron a criticar y a declarar por derechos legítimos reconocimiento a los nuevos órdenes de género, a reconocer otros sexos en la sociedad, eso llevó a otra cosa, eso les obligó a aprobar otras leyes, no solamente de reconocimiento, según ellos, para protegerlos de discriminación y de homofobia. Pero ese era el pretexto, y ese es lo que usa el pretexto la doctrina de derechos de las Naciones Unidas también. ¿Ya? El gran pretexto parece como justiciero, como el organismo de las Naciones Unidas parece el organismo internacional que está haciendo justicia a las minorías en los FUNI. Se puso justa y defiende los derechos de los más débiles. Esa es la apariencia astuta.
pero eso simplemente la astucia camuflada. Mire, cuando ellos probaron lo que dice Shulamith Firestone, una mujer, fue famosa por ahí por los años 70, repito, Shulamith Firestone. Increíble, esta mujer promueve el incesto abiertamente, y te voy a explicar cómo justificar al incesto. Gran defensora del incesto, la Firestone. Ella dice que simplemente lo trasladamos a orden jurídico, pero no tuvimos la capacidad de reflexión social para darnos cuenta, entender con justicia que era una opción afectiva sexual. Y según ella, es legítimo. Así que esas leyes se están empujando para ser aprobadas y en algunos parlamentos ya comienzan a ser debatidos en algunos países de Europa. Es increíble, algunos países asiáticos. Los países asiáticos, si bien es cierto, están con muchos problemas con su praxis marxista, con su ideología marxista, sin embargo, eran conservadores en alguna forma en el aspecto moral. Eran bastante conservadores, si se quiere. Pero hoy por hoy estamos asombrados. Rápidamente esos países asiáticos se están aprobando fuertemente. Ucrania, Rusia, Kazajistán, Lenovo. Y otro que salió después de la órbita de la Unión Soviética. Están aprobando rápidamente, países que fueron muy conservadores, rápidamente aprobando toda esta ideología de género. Así que por eso el asunto es una agenda mundial que se nos ha venido encima sobre nosotros, completamente mundial. Ya voy a terminar en estos minutos que me voy a llevar un poquito más. Es una agenda mundial de los gobiernos de la Tierra. Hay una complementariedad, hay una integración en las agendas políticas de los gobiernos del mundo. Hay convenios que ni siquiera nosotros podemos saber. No podemos saber a las grandes altas esferas políticas nacionales e internacionales a través de nuestra Cancillería cómo se están manejando en conexión con la ONU, cómo se van decidiendo muchas aprobaciones rápidas de leyes, porque eso está teniendo grandes convenios, grandes beneficios económicos para las naciones que aprueben y se embarquen y puedan votar a favor. Que Dios nos bendiga. No debe sorprendernos, porque el Señor ya nos dijo cómo serían los días finales, el tiempo, la vida del niño. Que Dios nos bendiga. Mientras otros, en alguna manera, están negando, ¿no es cierto?, el desenlace escatológico del programa final de Dios, diseñado, pronunciado por los profetas de la Biblia, por el propio Señor Jesucristo, por los apóstoles del Cordero. Y hoy día surgen doctrinas de negación al levantamiento de la Iglesia y a otras profecías del programa teológico de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros seguimos creyendo en la palabra de Dios, seguimos creyendo en las doctrinas gloriosas, bíblicas, evangélicas, neotestamentarias, seguimos creyendo a los apóstoles del Cordero que estuvieron inspirados por el Espíritu Santo, y seguimos creyendo como Pablo, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados por el Señor. El Señor nos bendiga. La ideología de género ha producido tremendos cambios absolutos, rápidos en la humanidad. Una revolución sexual de clases, el control de la reproducción, ¿no es cierto? Porque ellos están, en un sentido, la demografía no tenía como solución para la nación unida. La FAO estaba muy preocupada, el organismo de la ONU, para la alimentación del mundo, para las grandes, enorme cantidad de millones de personas en el hambre. Era un problema un poco insoluble a causa también del egoísmo, la riqueza de las naciones poderosas. No había solución porque el egoísmo no permitía mayor solución. Había ayuda, pero una ayuda restringida y un tanto limitada. Pero ahí está encontrando, justamente la ONU está encontrando un escape salida a la demografía también, al aumento de la población mundial. Bueno, si se empiezan a casar entre dos hombres, entre dos mujeres, no hay procreación. Entonces, de mucho interés en apoyarnos.
disminuir la tasa de nacimiento en el mundo. Es uno de los intereses también de la ONU y de los gobiernos, de todos los gobiernos, y eso incluye a Chile también, aunque ellos no lo confiesen abiertamente ni lo digan. El Señor nos bendiga. Bueno, lo último que quería decir, había mucho que decir. Por mencionar algunos, tal vez para otros no le deja importancia, pero para otros tal vez también eso es fácil. Se puedan informar, pero ya llevamos, como dije, 20 o más géneros que están siendo reconocidos. Se ve que está el caso de la transgeneridad, ¿no es cierto? El cambio de género, intercambiable, hombre, mujer, hombre, regresar, lo que es el transgénero. El transexual ya el cambio netamente es eso, porque el transgénero es como me siento. Y alguien que dice, bueno, no me siento mujer, ya voy a ser mujer. A lo mejor pues igual, puede volverse hombre, el sentimiento, cambiar de equipo. Pero acá el transexual es otra cosa más profunda. A veces interviene la cirugía, supuestamente necesito direcciones, cambios de órganos sexuales, todo lo que vea la generalidad junto a la situación hormonal, lo del transexual. Está la intersexual, también otro género intersexual, lo que puede, ¿no es cierto?, ser tal como la bisexualidad también, incluye la intersexualidad, puede ser hombre y mujer. Los andrógenos, otro tipo de género, ¿cierto? Puedo explicar a todos, se me ha dejado demasiado, pero es fácil investigarlo. Andrógenos, los agéneros también, los que sencillamente no se consideran por ningún género. Algunos dicen, no lo prueban, hombres y mujeres, son agéneros. Están netamente los travestis, están los drag kings, los drag queens, otros. Los géneros, el género fluido, el gender fluid, están los géneros queer, otros, y están también los intergéneros, los neutros, los pansexuales, los pangéneros, los tercer género, tercer sexo, están los intergéneros, los planet power, y la suma sigue de género. Así que no es extraño, como vi un día en internet un parlamentario alemán cuando empezó a saludar en Parlamento, terminaba un rato estaba saludando, para no lo acusen como homofóbico. Así que tenía que saludar ese gentleman, no, lady gentleman, saludar damas y caballeros y seguir. Señores homosexuales, señores lesbianas, señores, un buen rato saludando. Yo creo que en el futuro vamos a incluir mucho protocolo. El Señor nos bendiga. Esto da para mucho. Realmente, en algún momento, alguna vez debemos tener algo cautivo, más exigente, con foros, que sería la ley. Pero ahí está, la reconstrucción de la familia, la reconstrucción de la realidad, está incluida la deconstrucción del cristianismo, o sea, demoler, es cambiarla, exigir que cambie su fundamento, que la familia cambie el fundamento. Que ya no vaya por el orden más que según cada propiedad. No, que hijos ya no. Que eso es del pasado. Hay grandes líderes mujeres que están diciendo esos pactos, dolores, ser como un hermano, bestial, todo el partido. Pero ya no más hijos. Aquí la mujer con su dolor de pacto. Todos los fines, de construcción de la natalidad, de construcción del cristianismo, está molesto con nosotros, la cultura bíblica. Hay teólogos liberales que están apoyando fuertemente la ideología de género. Y esos teólogos liberales son traidores que están asesorando, ¿no es cierto?, tendenciosamente, malamente a los políticos con su bendición completamente descontextualizada de los fundamentos culturales. Entonces, ellos están justamente asesorados por estos traidores. Están diciendo a nosotros mensajes subliminales en la política. Los políticos dicen que nosotros tenemos que volver a hacer una relectura de la Biblia, ¿ya? Una relectura de la Biblia y del Evangelio, que salgamos
de esas posiciones inamovibles que teníamos rígidas porque ya no funcionan, que ya estamos hace rato fuera del contexto de la dinámica del orden mundial, que no funcionamos en la agenda del orden mundial, que tenemos que pensar con altura de vida y insertarnos con una mentalidad del siglo XXI. Y si las naciones, los políticos, la economía, las empresas, la sociedad, la educación, el campo de la ciencia, han hecho grandes cambios, pues ustedes también. Así es, Señor. Y ahora se están fortaleciendo más con ciertos coqueteos del Vaticano. Esos astutos coqueteos del líder sudamericano que tiene el Vaticano ahí, ¿no es cierto?, del Papa Pancho, esos astutos coqueteos, eso entre querísimo dice, eso entre que de repente traiciona un poco la doctrina ortodoxa, católica romana y la teología católica, y dice y se escandalizan algunos cardenales católicos conservadores también, pero es que dice, no, es que yo quise decir, pero igual está diciendo, sin querer queriendo. Así que por ahí va, se va fortaleciendo. Hay toda una configuración de cosas que va una cosa a otra. Se están tratando de poner todo el fundamento inamovible ortodoxo porque según ellos eso no propicia a que la agenda del orden mundial avance y se dispare y se potencie hasta donde apunta desarrollarse su expansión. Eso es un estorbo que hay que ir moviendo su fundamento. Por eso está incluido también ahí en el ojo del huracán Israel, también el problema, ¿no es cierto?, intransigente hacia los palestinos, también está metiendo en la agenda del orden mundial, el cristianismo también, la Biblia también en cuestión, Dios también en cuestión, etcétera. Porque están, y la educación, como decía el video, ahí encontraron astutamente el cauce, donde fuertemente podían influir, esto ya tengo que cerrar más por el tiempo, ahí, ¿no es cierto?, ellos quieren embarcarse porque en la educación de los niños ven un terreno completamente permeable, muy dúctil, donde el niño puede asimilar inocente y ingenuamente muchas de estos dictámenes educacionales donde embarcan en medio de educación esta nueva forma de pensar, darle una nueva manera, otra mentalidad al niño. Por eso están advirtiendo líderes de Dios del mundo, desde los 30 años y abajo, esta generación está en un riesgo fuerte porque está enfrentando un empate terrible. Algunos de nuestros jóvenes, algunos no se casan, están en el día de casarse, otros van a tener hijos pequeños, van a enfrentar un enorme tsunami que viene. Y la iglesia tiene que ponerse en la brecha, el liderazgo tiene que ponerse en la brecha, el pastorado tiene que tener una voz educadora, los púlpitos nuestros tienen que tener una palabra poderosa en este tiempo, no solamente una palabra redentora, tiene que tener una palabra educativa, una palabra que dé directriz, una palabra que marque rumbo, una palabra que le saque y los mire a estos goliatas y no se asuste, los mire de frente y les diga, ¿no es cierto? Tú vienes con tu doctorado física, tú vienes con un mandato acá, eres a lo mejor delegado de la ONU, eres presidente de esto, eres presidente, no importa, el Señor a esos goliatas los puede tirar abajo, Dios tiene el poder para hacerlo. La Biblia, aleluya, no está en receso, la Biblia no está en retroceso, la fe cristiana no está en vergüenza. Por eso el gran maestro dice, con versos, la gente se tiene grandes preguntas, pero nosotros tenemos grandes respuestas. Dios. El Señor nos bendiga. No vamos en esta hora nosotros a ponernos pálidos, no vamos a retroceder, no nos vamos a asustar, no vamos a salir huyendo, vamos a salir de nuestra trinchera, no nos vamos a asustar, vamos a prepararnos, vamos a entrar con esta palabra, vamos a pedirle a Dios que invada nuestro corazón, que nuestro corazón se sature, que se impregne de la ciencia esta palabra tiene respuesta, Dios está en su trono, Dios no está asustado, Dios no tiene úlcera porque se le dio el orden mundial. El Señor dijo que los días que viviríamos serían como Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Jesucristo vive, no está en la tumba, Él vive, con todo el poder, aleluya, en el cielo y en la tierra. Dios nos bendiga. El Señor nos bendiga. Amén. Por favor. Esta naturaleza es muy posible.
positivo desarrollarlas. Felicito a los que han considerado posible llevar a cabo este seminario, este congreso, con una temática muy de contingencia, como es dar el fundamento que nosotros conocemos, el fundamento de la familia, y abordar también algo perverso que se está gestando muy en oculto, como es la ideología de género, y que últimamente ha salido a la luz. Entonces, abordar esta temática es tremendamente necesario, porque es una atrocidad pensar que el sexo no determina el género, cuando Dios claramente lo expresó. El género es la orientación, cuando Él dijo varón y hembra los creó. ¿Cómo va a ser posible que el género lo determine la sociedad? Es decir, el ambiente en el cual vive el ser humano, no el sexo. Dios nos hizo diferente un hombre y una mujer, y por ende las diferencias mentales, emocionales, sexuales, normativas de un hombre y de una mujer son creadas por Dios. Entonces, abordar este tema me parece tremendamente necesario, y tocar el tema que abordó el doctor Salgado en una forma práctica me parece muy saludable, porque es un tema transversal que lo necesita el amigo que no profesa nuestra fe, pero lo necesita también la Iglesia cristiana para fundamentar nuestro matrimonio, nuestra familia, de acuerdo al querer de Dios. Porque cuando hay una familia que camina en el propósito divino, se transforma en un agente de cambio, en un agente revolucionario en el medio donde se desenvuelve. Entonces felicito a los organizadores de este evento, los que verdaderamente han trabajado para que se lleve a cabo. Bendigo a los expositores, y que en ocasiones próximas el liderazgo pueda enterarse con mayores detalles, porque de esa manera podemos ampliar una jornada de esta naturaleza que siempre va a ser muy instructivo en una hora donde el pueblo cristiano evangélico tiene que definirse. El creyente evangélico no puede darle más el voto a un político, senador o diputado que esté a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, en favor de la adopción homoparental, en favor de la ideología de género, porque es una ideología perversa que verdaderamente va en un antagonismo directo a la palabra de Dios, que es la revelación de Dios al hombre. Por eso bendigo y felicito a los organizadores de tan buena temática. Les habla su pastor y amigo, espero, Dr. Alex Salgado Daroch. Estamos aquí representando la Trinity Bible University en la hermosa ciudad de Frutillar, apoyando a nuestra querida casa hermana ITECH, el Instituto Teológico Shalom, dirigido por el doctor en divinidad Federico Barría Muñoz. Estamos en un evento extraordinario, nos ha parecido maravilloso la convocatoria, más de 100 personas, pastores, ministros, líderes de toda la región que han venido a beber de estas aguas frescas de la palabra del Señor. Este tema tan candente, tan importante, ideología de género, que hoy se está realizando en el primer congreso ITECH TVU, año 2016. Sin duda que será un evento histórico, marcará un gran precedente y tendremos la réplica seguramente en un tiempo no lejano, un segundo congreso con este y otros importantes temas que son tan importantes para el mundo cristiano, para el mundo de la cristiandad chilena y mundial. Estamos insertos en nuestra amada patria, Chile, y están debatiéndose en las leyes y que va en la diferencia entre lo que dice la palabra del Señor y lo que las leyes quieren establecer. Pero nosotros como pueblo cristiano hemos decidido seguir la ley más alta, que es la palabra del Señor. Por eso, si tenemos que elegir, obviamente vamos a elegir completamente obedecer a Dios.
como dijeron los apóstoles, ¿a quién hemos de obedecer? ¿A Dios antes que a los hombres? Por supuesto que a Dios, pero en ningún momento queremos ser confrontacionales ciegamente, sino que queremos hacernos dueños, responsables de nuestras decisiones, queremos hacer una toma de conciencia, reflexionar sobre este y otros temas tan importantes como son el aborto, como son el matrimonio de unión civil y tantos otros temas que están en la palestra, en esta plataforma de discusiones, donde la Iglesia tiene una opinión clara, una opinión bíblica, cristocéntrica. Amamos con todo nuestro corazón a nuestro país, amamos a cada habitante de nuestro país, pero no estamos dispuestos a transar los principios espirituales, morales, de la sana doctrina, de la sana familia, de la sana moralidad. Así que un saludo, un abrazo grande para todos los que ven este video. Dios les bendiga. Bueno, nosotros venimos de bien lejos a este congreso, invitado por nuestro amado pastor Federico Garría. Vinimos a esta exposición, ¿cierto?, de temas importantes, digamos, de la vida diaria, de las cosas que vamos a vivir y que estamos viendo en nuestro país, y de las nuevas leyes, ¿cierto?, que se están dando en los congresos y que viene fuerte para el pueblo cristiano, sobre todo hablando de la moralidad. Y creo que las exposiciones que han dado nuestros amados pastores de temprano en la mañana, creo que tiene que ver mucho con la realidad que estamos viviendo. Cuán importantes son estos congresos de estos siervos de Dios que se reúnen para poder hablar de las cosas que está pasando en nuestro país y que obviamente bíblicamente ya estaba hecho y estaba dicho. Entonces, la exposición en la mañana, ¿cierto?, de nuestro amado pastor estuvo muy realista, muy importante, pero sobre todo para nosotros ya el adulto como los jóvenes y también el adulto mayor, son temas que son importantes de la vida diaria, del mundo que estamos viviendo. Y bueno, y por eso a lo mejor viajar 400 kilómetros para poder venir a estos congresos son importantes para nuestra vida espiritual, sobre todo, porque a veces en nuestras iglesias o a veces en nuestras comunidades nos encontramos estos temas y que Dios abra la mente de estos siervos de Dios, de estos expositores que se dedican, ¿cierto?, a la teología, que se dedican, ¿cierto?, a estudiar la Biblia, y donde la Biblia está, ¿cierto?, lo que está pasando hoy día. El Señor se lo manifiesta a ellos y ellos se lo entregan a nosotros, ¿cierto?, como pueblo de Dios. Así que estoy muy agradecido, ¿cierto?, representando a la iglesia de Castro, contento con el grupo de hermanos que hemos venido para poder de alguna forma aprender y también saber que Dios está hablando hoy día y que su venida está muy a las puertas y que esto es solamente el comienzo, ¿cierto?, a lo mejor, ¿por qué no decirlo, de dolores? Nuestro Chile necesita palabra de Dios, necesita de pastores, ¿cierto?, de siervos que se dediquen a esto, hombres que, ¿cierto?, están netamente involucrados, a lo mejor sin ningún fin de lucro, dedicados a exponer estos temas que son tan trascendentales para la Iglesia del Señor y para el crecimiento de la Iglesia del Señor. Por eso doy gracias al Señor, primeramente por la exposición de la mañana, ¿cierto?, donde habló netamente de la familia de nuestro amado pastor, lo que pasa en la familia, de la base de la familia que Dios ha mostrado y que hoy día tenemos que tener tan presente y no podemos perder de vista, ¿cierto?, la base que Dios dejó establecida.